Estábamos ¿Qué diciendo. hago? Yo elegí El tercer hombre. Bien, Eh, Me parece el cine negro muy interesante, es así que lindo, lindo. sí, me parece que voy por ese lado. Encontré en algún punto por internet la película, ¿Ah? así que no, esa me parece que no está subida. No, no la bajé, está online, espero que no la saque en este tiempo. Claro, no, 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 esa debe estar, sí, sí, sí. No está en YouTube, ya, pero en algún lado para ver online, por Sí, ahí sí, está. sí, sí. Lo que pasa que es verdad que estaría bueno, yo también me lo digo mismo, empezar antes porque pusieron la misma fecha de entrega del trabajo que la semana del parcial. En eso, las clases terminan el 27, yo no sé por qué la profesora Ornani puso en los mismos días la entrega del trabajo y el parcial. Va a ser como bastante complejo para todos nosotros. Sí, Comúnmente se toma el parcial, o sea, en psicología, por ejemplo, tenemos el parcial el 21 de octubre, claro, y el trabajo se entrega a final de cuatrimestre, porque si no uno tiene superpuesto el examen domiciliario y el trabajo. claro. Yo voy a averiguar bien las fechas. La idea sería ir trabajándolo como para que en noviembre ya lo tengan para cerrarlo, ¿sí? Eh, Igual voy a averiguar, porque el tema de las fechas es la entrega de las actas. Como no sé cómo es este año, es decir, si tenemos ese deadline de la fecha de entrega, ¿no? De notas, por ahí tenemos unos días más y bueno, por mí no hay problema que cuenten con más días para trabajar la monografía, ¿no? Pero bueno, en lo posible, si podemos irla viendo y discutiendo acá, tenemos todo octubre para masticar bien los temas, el enfoque, las preguntas y demás, y que ustedes ya vayan, que esto también yo se los, digamos, recomiendo, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, ir ya escribiendo, ¿no? Tomándose un Word para lo que van observando dentro del texto y dentro de la película. Otro Word para ir fichando la bibliografía más de análisis, de transposición, más de narratología, ¿sí? Algo específico sobre cine, algo específico sobre literatura, ¿no? Pero en la medida que ustedes van leyendo y van marcando conceptos, categorías, ¿no? Para analizar, todo eso les sirve para el enfoque, digamos, teórico y desde dónde lo van a trabajar, el análisis. Pues se supone que ustedes la mirada y la pregunta que se hacen la tienen que fundamentar de algún modo, ¿no? Entonces todo lo teórico, los textos más teóricos les sirven para eso. Profe, yo estuve averiguando con una compañera de cine por esto que me había quedado la duda de si tiene alguna estética. Ella me explicó que no, o sea que Espejito, Espejito es una película puramente comercial, que obviamente que todas lo son, pero me dijo que ni cerca de ser algo relacionado a lo de Tim Burton. Me explicó que era un género simplemente de fantasía. Entonces lo que pensé, en base también a lo que me dijo Olga el otro día, creo que era Olga, en hacer el pasaje o la transposición del texto por el tipo de cambio de soporte o de dispositivo y analizar la representación de los personajes en pos de una mirada mucho más actualizada. O sea, en el cuento hay determinados, los personajes se construyen de determinada forma y en una mirada actual que intenta llegar al público de una forma mucho más masiva, tal vez hay elementos del texto que desaparecieron y se transformaron. Por ejemplo, esto de que los enanitos no son trabajadores de una mina, sino que son ladrones. Claro. Pensé en hacer algo así, porque no hay una estética en la cual yo me pudiera sustentar para hacer el análisis. ¿Estaría bien eso? Sí, toda versión tiene digamos, sus decisiones estéticas y sus decisiones narrativas y eh, siempre se puede hacer algún tipo de reflexión sobre eso, ¿no? Eh, pero
digamos, tranquilamente vos podés avanzar con estas ideas, ¿no? De cómo se representa y el tipo de visión del mundo que hay por detrás, ¿no? En el cuento hay determinadas cuestiones morales, éticas, ¿no? De vida, ¿no? Filosóficas, y en la película también, las distintas versiones, ¿no? Tenés que ver, bueno, quiénes la producen, ¿no? Creo que es Disney, ¿no? Entonces, Disney en qué momento, ¿no? Que también Disney no es el mismo de toda su historia, ¿no? También se fue ayornando, ¿no? Eso también es interesante. Pero bueno, podés trabajarlo Sí, con... pensando siempre en el tema del género de fantasía, o sea, cómo ellos construyen Disney ese género de fantasía, pero para llegar a un público actual y dejar de lado muchos aspectos morales. La parte del feminismo la va a trabajar Luna, así que no voy a tomar nada de ese... Claro. No, aparte como Eso que vengo quería trabajando contar. feminismo en otro trabajo, en Pocahontas, para un seminario, entonces ya el feminismo ya está cubierto por Está bien. por este Llega un cuatrimestre. momento que agota, o sea, hay que hablarlo, pero llega un momento que es verdad que agota un poco. Ay, se me cae todo el tiempo, no sé si ando o no, pero quería contar un poco de eso. Dale, Cualquier cosa si se corta, bueno, será volvés. mi red. No, no, sí, igual desde la perspectiva que lo voy a tomar, creo que lo importante, como había dicho la vez pasada, es ver bien en qué año se escribió el cuento, la historia, y en qué año se hizo la peli o lo que sea, como para, no es lo mismo, cambia todo, o sea, y sí, mi idea fue como atravesarlo en clave feminista, por así decirlo, igual con bastantes textos leídos en relación a eso, pensar un poco el tratamiento de Blancanieves en el cuento, en el contexto histórico en el cual fue emplazado, escrito ese cuento, que fue escrito a principios de 1800, hace unos años había dado la Revolución Francesa, libres iguales, me parece que los varones libres iguales y algunos y las chicas no, y después ya pensarlo en 2012, qué cambió y qué no, porque hay cosas que, nada, que me parece que persisten, obviamente con un sustento teórico, o sea, no es solo desde mi idea, pero eso me parece importante, como ver bien en qué año cada cosa. Y de hecho hay un dato interesante que investigando un poco, ya estuve escribiendo, investigando un poco, descubrí que cuando se redactó ay, no me sale el nombre, los derechos del ciudadano y del hombre en la Revolución Francesa, una mujer que se llamaba Limp, que a los poquitos años agarró eso como texto, digamos, tomó ese texto y lo volvió a redactar, pero poniendo mujer en vez de hombre, porque decía, a nosotras no nos llegó, Claro. ni tres iguales. Eso me pareció interesante. Y por ahora, la verdad que en relación a los textos para leer, me sirvió, sí, el de palinsestos. Después voy a ver un poquito mejor, a ver qué otro. Pero sí, igual es un poco, armé una hipótesis y la estoy tratando de sustentar con lo que voy escribiendo debajo. Me sirvió mucho también estratificar un poco, poner títulos, eso. Por un lado, el título y decir la hipótesis es esta. Por el otro, marcar un poquito el contexto histórico de cada historia y enlazarla con nada, la situación de los personajes, y ahora seguramente ya me meto las cuestiones formales de la peli en relación a ese contexto histórico y a la hipótesis, digamos, pero separar un poquito ordena, digamos, me parece. Sí, totalmente. ¿Cuál de las dos películas elegiste vos? ¿La de Espejito Espejito o la de la leyenda del cazador? Blancanieves y la leyenda del cazador. Espejito, espejito. Espejito Espejito. A ver. En las dos tienen perspectiva, digamos, de género, ¿no? Y otra posición de la mujer, digamos, y del personaje, ¿no? Blancanieves en relación con los varones y el mundo, de los peligros, de la aventura, que es un mundo varonil en el cuento, digamos, ¿no? Justamente... A mí lo que me pasó de loco, la verdad, que redactando un poquito, le dedico un par de horas, o sea, también lo dejé un poco abierto para seguir leyendo cosas y demás, y después ver si sumo algo más.
pero lo que me pareció loco, o sea, mi hipótesis era algo así como que la tradición se actualiza para sobrevivir. Que hay cosas que sí, pero hay cosas que siguen habiendo ciertas resistencias, digamos, y lo que en algún punto, en realidad no sé si lo descubrí, pero en realidad ya lo venimos descubriendo desde mucho, algo así como que en el terreno de lo público, Blancanieves lucha y demás, pero en el terreno de lo privado sigue sosteniendo cosas, nada, medio medievales, por así decirlo. No lo puse así en el texto igual. Claro, claro. Pero eso es lo que me pareció llamativo, como que en el terreno de lo público los enanitos le enseñan a pelear y ella se salva a sí misma y demás, pero en lo privado ella les ofrece una comida, digo, como hay cositas medio Claro, sutiles y se termina casando, digo, eso claro. me llamó la atención, que siento que también es lo que está pasando un poco ahora con esta cuestión de, nada, de género, digamos. Eso hice yo. Bien, bien, interesante. Está armadito, está armadito. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo que haya visto o curiosidad que le dé a alguno de los temas o preguntas? Profe, perdón, Sí, yo me acabo de conectar ¿cómo estás, Cari? y estaba, ¿qué tal? Y estaba viendo lo de la wiki, pero Sí. en el Google Docs que decían que usted había hecho algunas correcciones, pero yo no las puedo ver. Recién entré al Google Docs y Ah, no me las muestra. O pues capaz yo estoy buscando mal, estoy viendo mal, no debería sé. estar, por ahí lo podés actualizar, a veces falta eso, actualizarlo. Se supone que las grabó. Igual, Comentario. profe, ¿eran notitas, o sea, comentarios Notas o...? al costado, sí, sí, comentarios al Ah, costado. Claro, por Algo eso sobre es el lo que estoy final. viendo, pero 3 lugares, pero que lo charlamos, ¿no? Lo de la repetición de información, lo del cierre y la cuestión del narrador, enunciador barra autor, ¿no? La diferencia y la aclaración de que Walsh construye un enunciador, ¿no? Eso al comienzo del análisis. mm, Pero bueno, tiene que estar ahí. ¿Sí? claro, claro. Sí, lo que nosotros estábamos un poco en duda era si agregar una conclusión o qué, porque no Claro, veíamos como, claro, no le claro, no hay veíamos que como el dejarlo colgado el sentido. análisis. De alguna manera los textos uno los cierra, ¿no? Le pones Mm, conclusiones o a modo de cierre, lo que prefieran, este, retomando los puntos principales, ¿no? Del análisis que se hiciera. mm, ok, Bueno, bueno, gracias. ¿algo más? ¿Algo más sobre la monografía? Mm, El tercer hombre, como decía Claudia, lo lleva más al género policial, ¿no? Policial de suspenso, ¿no? También hay que pensar eso, qué género les interesa más. Blancanieves, cuento tradicional, fantástico y con ciertas peripecias de aventura, ¿no? Que hay en todos los cuentos tradicionales. Siempre tiene como una mezcla, ¿no? Están como en el borde del horror por momentos y ¿no? Lo fantástico tiene como esa cercanía, ¿no? Las babas del diablo, que también tiene que ver con siempre Cortázar roza lo fantástico por algún, o lo raro, lo extraño, ¿sí? Lo extraño sería más bien, ¿no? Y el de Reber no va por otro lado, ¿no? Pero bueno, la cuestión del género, ¿sí? Es una clave para entrar, ¿sí? Eh, y después también las películas, ¿no? Cómo versionan. Eso me parece que una vez que la vean las películas, o por lo menos algunas, si ya están interesados, eso les va a dar como un, un avance de por dónde es que pueden recortar, ¿no? Fíjense que dentro de la consigna tienen, ¿no?
distintos tipos de modificaciones, ¿no? Ampliaciones o restricciones del soporte que lleva el cambio de soporte, modificaciones más estructurales del relato, ciertos cambios en la organización de la temporalidad, ¿no? Dónde empieza, cuándo, si hay flashbacks, si hay anticipaciones, ¿no? Cambios enunciativos, ¿no? Eso también, fíjense quién es el que narra y cómo, cuáles son los puntos de vista que después aparecen, ¿no? En la versión fílmica, ¿no? A veces cambio de género, eso también, de una versión a la otra, ¿sí? Y después pueden segmentar, que eso ayuda mucho, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Recortar dentro de todo lo que se puede decir y dentro de la película pueden tomar 2 escenas principales, ¿no? O un aspecto que se va a ejemplificar con 2 o 3 momentos, ¿no? De la película. Si toman, por ejemplo, el vestuario, entonces la representación de las figuras femeninas y masculinas o lo que sea, cómo se representa en el texto a través de las descripciones y cómo aparece en la imagen a través del vestuario, la iluminación, los colores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte más descriptiva, ¿no? Entonces lo ejemplifican con momentos, escenas seleccionadas, ¿sí? No tienen que hacer un análisis de toda la película ni de todo el texto, ¿no? ¿Qué más? Puede tomar algún momento específico en el cuento que se amplíe en la película o que esté sintetizado, ¿sí? O aspectos que se recorten de una versión a la otra, ¿sí? Tanto las ampliaciones como los recortes, ¿no? Los reordenamientos, los cambios de personajes. A veces hay un personaje que se funde o 2 personajes se funden en uno, ¿sí? O un personaje que se desdobla, características de este personaje que después aparecen en otros 2, ¿no? O se simplifica la trama, ¿no? Hay una trama principal con subtramas y se va solo por la principal, ¿no? O al revés, se amplía una subtrama y un personaje secundario cobra más importancia, ¿no? Bueno, eso está todo en la consigna, sobre el final de la consigna, fíjense. La cuestión de los diálogos también es interesante, ¿sí? El rol, ¿no? Que ocupa cada uno en cada... si cambia su función o su objetivo. Totalmente. Ahí está bueno hacerse como una especie de esquemita de los personajes. Pues yo les voy a pasar, ¿no? Algunas tips, ¿no? Tanto en la historia, que ustedes pueden poner una línea del tiempo con los hechos cronológicos de la historia y después cómo son reordenados en el relato, ¿no? A veces se empieza por el final o se empieza por un momento posterior y se vuelve, ¿no? Depende. Y después las relaciones, esto que vos decís, Julieta, me parece muy lindo, interesante, porque uno representa de algún modo gráficamente al personaje, poner una virtud, bondad o valentía, o del otro lado cobardía o traición o lo que fuera, ¿no? Como ciertas virtudes o características del personaje más llamativas, y ver con flechitas cómo se relacionan unos con otros, ¿no? Quiénes son colaboradores, amigos, ayudantes, ¿no? Del héroe o de la heroína y ¿no? De los protagonistas, y quiénes son los opositores, ¿no? Como un esquema cancial. Exacto, muy bien. Ahí usted lo dijo más bellamente, más precisamente, exacto, ¿no? Cómo los personajes se van relacionando. Entonces vos lo tenés gráficamente y lo podés observar como más claro, ¿no? Más patente, ¿no?
Ah, muy bueno. Ahí la guía de estilo me pareció bárbaro. Sobre películas. Perfecto. Bueno, ¿qué más? De la bibliografía, como para ir chusmeando, si se fijan, está sobre el fenómeno transpositivo al principio. Yo recomiendo un texto breve de Bettettini, Gianfranco Bettettini, Las transformaciones del sujeto en la traducción. Ese está bueno para clarificar categorías, ¿no? El ¿Cuál, de profe, perdón? las transformaciones del sujeto en la traducción, Bettettini, con doble T al principio, Bettettini. Gracias. Después, el de Genet, de palimpsestos, es más clasificación de modos de transposición. El de Steinberg, que les dije, libro de transposición, porque ahí tiene algunas cosas teóricas y más de las dificultades de la traducción, de lo escrito a lo fílmico, y ejemplos, ¿no?, de análisis. ¿Cómo se llama ese, profe? Libro y transposición, Oscar Steinberg. Gracias. Una pregunta, ¿Palimpsestos es el capítulo 1? Creo que sí. Creo que es la introducción y el capítulo 1. No, capítulo 1. Bárbaro, gracias. Después, para trabajar cuestiones sobre narración, el de Carla Ornani, La narración, que es un documento de cátedra que tiene sintetizado varios problemas, cuestiones. El de Mieke Wahl, que es una autora finlandesa, también escribió un librito, Teoría de la Narrativa, y bueno, tiene todas las cuestiones categoriales, ¿no?, sobre narratología, con ejemplos y muy claro. Hay algunos sobre el cuento de Jaime Rest, también, para trabajar más lo narrativo, ¿no?, y el género, cuento. Y sobre el análisis audiovisual, tienen uno de Michel Sion, La escena audiovisual, y sobre cine y géneros, uno de André Bazin, o Bazin, A favor de un cine impuro, Defensa de la adaptación, y uno de Hueso Montón, Los géneros cinematográficos, ¿no? Bueno. El que les mencioné, Traversa, no está, pero bueno, me fijo a ver si está, a ver si está en la biblioteca digital. ¿El de Traversa es el de Carmen? El de Carmen es las transposiciones. No, no está, no lo veo. Bueno, por ahí se los puedo escanear y se los paso por... Yo paso uno a ver si es ese, si sirve, que tengo. Ah, si lo tenés, perfecto, porque es lindo ese, es un buen ejemplo. No, sí, no sé si es el mismo, pero ahora lo mando por acá, para ver si sirve. Dale. Bueno, entonces, les recomiendo que empiecen con la lectura, ¿sí?, de los textos estos, sobre todo como para empezar a fichar, ¿no? Un rato que tengan, empiezan a leer y van fichando, subrayando y pasando en limpio en un Word. Y lo mismo, cuando lean el cuento o miren la película, vayan tomando notitas, ¿sí?, de lo que les llama la atención, ¿sí? Y siempre pensando en, bueno, ¿qué
¿Qué recorte puedo hacer? ¿Qué me interesa más describir de este pase de un texto al otro, ¿no? Bueno, vamos con los textos del módulo y con el tema escritura. Sí. ¿Qué pudieron leer? ¿Todo? ¿Parte? Yo me quedé en la mitad de ONG. En la mitad de ON. Hernani. Hernani, Yo pude leer el de Hernani. Sartier, Van den Dorpe, ¿alguien leyó? Sí, yo lo leí. Bien, bueno, un poquito de todo tenemos entonces. Como vieron, el texto de Carla es como el que organiza, ¿no? Más y retoma más de los otros autores, ¿no? ¿Qué les llamó la atención o qué conceptos les fueron quedando? ¿Tienen más claros y cuáles menos? Yo del texto de Carla, primero me parece importante, bueno, lo que después On y Havelock retoman, que es esta idea de que la palabra humana inicia la existencia después de la invención de la escritura. O sea que según estos autores, antes de la escritura no se reflexionaba acerca de la palabra. Eso me pareció importante, y después, porque lo nombra desde el comienzo y cierra con eso, bueno, la importancia de la crítica de Platón hacia la escritura. De que él considera que, bueno, en un punto es lo mismo que está pasando o que pasa ahora con Internet o los medios masivos, o sea, esta idea de que no sirven porque Claro. uno tiene todo ahí, entonces, ¿para qué memorizo una fecha si entro a Wikipedia? Y bueno, esa crítica hace Platón en realidad la escritura, o sea, que va a servir en realidad, o sea, que no va a servir porque va a hacer que uno, como que, no sé si dice desarticular la memoria o algo así. Claro, algo así. Y bueno, y después, claro, y bueno, esta crítica después ella la retoma también en el final. Después, más allá de que claramente sí no es un estado de la cuestión, yo coincido con lo que ella dice, va retomando igual un montón de voces que están reflexionando acerca de esta problemática. Acá ponés dos puntos que están buenos para empezar a charlar, ¿no? La cuestión de la relación entre la escritura y la memoria, ¿no? Y la palabra y la memoria, ¿no? Porque venimos de pensar las cuestiones de la oralidad, ¿no? Y del habla y lo oral, ¿no? Las relaciones entre la cultura y la palabra hablada, ¿sí? Y cómo en estas sociedades de oralidad primaria era fundamental esa palabra para mantener, digamos, la memoria de la tribu, del grupo humano, ¿sí? de las principales, de los principales saberes y conocimientos relativos a la supervivencia, ¿no? del grupo, ¿sí? Y a su identidad, y la construcción de su identidad, el significado, ¿no? de lo humano, a través de estos mitos y relatos, ¿no? que daban cuenta del origen, ¿no? de los dioses y demás, ¿no? Entonces, esa cultura, que era una cultura circular, ¿no? En donde el tiempo era más bien el tiempo de las cosechas, ¿no? Y mítico, ¿sí? En la que lo humano descendía de lo divino, ¿sí? La palabra estaba introyectada, se fue introyectando en la constitución de los humanos, ¿sí? Y como vos decís, bueno, en el momento en que aparece la escritura hay como un distanciamiento, que ese evidentemente es uno de los efectos, ¿no? más potentes de la escritura, ¿no? La idea de separar, ¿no? Distanciar, ¿sí? Tanto
que lo decíamos la vez pasada, en tiempo como en espacio, ¿no? Porque los textos, fíjense con el análisis que ustedes hicieron de la carta de Walsh, ¿no? Todavía estamos leyendo esa carta, ¿no? Walsh murió, fue asesinado, la intención de su carta y los objetivos que él tenía fueron unos en un momento, pero nosotros lo leemos desde otro lugar, desde otra perspectiva histórica, con un montón de sucesos que atravesaron nuestra historia, ¿no? Pero ahí hay una construcción de un denunciador determinado, con características determinadas, que nosotros interpretamos, leemos, recuperamos, ¿no? Muchos años después, ¿no? En un lugar, en este caso, un lugar semejante, porque es la Argentina, pero también puede ser leído en otro lugar, ¿sí? Y en relación a eso, profe, Carla habla de la importancia, dada esta complejidad de la escritura, de la interdisciplinariedad necesaria. Eso me pareció también bastante interesante, o sea, no solamente pensar desde la lingüística, por ejemplo, sino todas las distintas disciplinas que ella convoca para poder pensar esto. Y después, sin duda, la importancia de que Platón realiza esa crítica por la dificultad que implicaba el texto, la lectura en rollo, que no tiene nada que ver con la transformación que luego se produce cuando se introduce el códex, que es anterior a nuestro libro, ¿no? Todas esas características creo que son la base que sientan acerca de esa crítica negativa, o sea, esa imposibilidad de memorizar algo realmente complejo de leer ya de por sí. Y bueno, después con el códex, cómo se ordena, digamos, se regula sistemáticamente con la introducción de la página, la numeración y un montón de elementos que a lo largo del texto se van marcando. Más o menos siglo XII, ¿no? Y también después habla de las diferentes formas de escritura, y también termina diciendo que la escritura griega es como la más apta, digamos, para poder traducir determinadas ideas que ya son más abstractas. Empieza hablando de las escrituras rupestres, que eran como más representativas, ¿no? Pero también hay como una hipótesis de que esas escrituras a su vez estaban acompañadas por una oralidad, que estaba dada por ese contexto, que eso se perdió, que eso no se puede reconstruir, pero todo el tiempo habla de que justamente esta escritura está siempre en concordancia con la oralidad, como que siempre, digamos, cuando hablamos de escritura estamos hablando de oralidad. Totalmente. Y cuando habla de las diferentes formas de escritura, y cómo fue evolucionando, y cómo, cuando hace la comparación, no sé, entre un ideograma, que tiene cierta limitación para poder transmitir una idea, en el sentido de que no se puede, por eso pone el ejemplo, no se puede mediante ideogramas hablar de la crítica de la razón pura de Kant, porque ese tipo de conceptualización tan abstracta necesita de un alfabeto como por ejemplo el alfabeto griego, donde tenemos los sonidos, vocales y consonantes, como que son más representativos, como que tienen más poder para poder traducir esa idea oral, poder ponerla en la escritura y tratar de ser lo más fiel posible a esa oralidad, que fue lo primero, en realidad. Me pareció a mí súper interesante esa parte también. Yo igual quiero rescatar en relación a lo que dice Juli, que yo no me acuerdo si es la voz de Carla o que toma de un autor, la importancia de que la crítica de la razón pura de Kant no era para ellos un interés, o sea, ellos no estaban interesados en escribir eso, y entonces no pensar la escritura en términos de evolución. Lo mismo pasa en el arte, ¿no? O sea, cuando uno plantea, bueno, que las pinturas rupestres hay determinadas líneas evolucionistas que planteaban estas ideas, o sea, lo mismo pasa acá, o sea, es otro tipo de escritura, simplemente. Exacto, ahí que es era interesante. funcional a esa cultura. Depende para qué la uses, si la estás viendo como una utilidad y la querés hacer más universal, o estás pensando que la escritura depende del pueblo que la origina para sus intereses, para representar sus necesidades, digamos. Claro. De verdad. A mí me llamó perdón. ¿Sí? Bueno, digo, me llamaron la atención dos cosas respecto del texto de Hernani. Una es el comentario que hace comparando, por ejemplo, los japoneses, supongo que los chinos también, cuando intentan
aprender una escritura fonética, por ejemplo, introduciéndose en otro idioma, cómo acusan o refieren cansancio, fatiga, eso por un lado. Y por el otro lado me llamó la atención de cómo ella menciona que evolutivamente y en definitiva, digamos, el tipo de escritura más evolucionado y por lo tanto debe ser más fácil, como el griego, es la escritura fonética. O sea, eso me llamó la atención, me pareció interesante también. Porque una vez se cuestiona, no sé, con los chinos, los japoneses, el sistema de escritura que tienen, con tantos otros idiomas, ¿no?, que seguramente habrá, y parecieran que ellos la tienen súper, digamos, manejan todo y demás, pero cómo deben tener una estructura obviamente mental, porque como decían también en otro punto, la escritura determina también el pensamiento, la estructura mental, ¿no? Pero Sin duda. bueno, eso es lo que Sin duda, ahí hay una tensión, ¿no? Ustedes están marcando este aspecto de conflictivo, ¿no? Entre el habla y la lengua oral y la escritura, ¿no? Las distintas hipótesis que hay, porque como todo del pasado son hipótesis reconstruyendo a partir de ciertas huellas, ¿no? De alfabetos y de textos, ¿no? Y la oralidad es tan difícil de reconstruir, ¿no? La historia de ese comienzo, ¿no? Entre el signo y la señal, ¿no? La incisión de lo escrito en algún tipo de soporte, ¿no? Y esa oralidad o proto-oralidad, ¿no? Hay una película muy linda, no me acuerdo si lo mencionamos, que es La cueva de los sueños olvidados, de Werner Herzog. Por ahí la vieron, se dio en televisión pública hace un par de años, se consigue también en las plataformas distintas. Muy recomendable porque habla de todos estos temas, ¿no? Era uno de los descubrimientos de una cueva en Francia, que tenía unas pinturas y unos dibujos y unos signos de también, creo que son los más antiguos de Europa, ¿no? Entonces, toda la reflexión a partir de ese descubrimiento y una semana que les permitieron entrar a filmar, ¿no? Entonces es medio estremecedor, ¿no? La relación la experiencia, ¿no? De ver imágenes de hace, no sé, 35.000 años, ¿no? Con una nitidez y una belleza también, estilización, ¿no? De los dibujos, ¿no? De la representación de los animales. Muy interesante, ¿no? Y ahí está esa cuestión, ¿no? Esos dibujos eran acompañados por palabras orales, por gestos, por música, ¿no? ¿Cómo era el contexto de interpretación de esos signos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa tensión, ¿no? Entre las posibilidades de representar o no determinada conceptualización, abstracción y demás, y también las funciones que tenían esos signos en esas sociedades, ¿no? Que estaba muy vinculado a lo mágico, a lo religioso, ¿no? A distintas funciones que la escritura fue tomando en distintos momentos y las sociedades las fueron poniendo en algunos lugares, en la oralidad, en la escritura, en ambas, ¿no? En la pintura, en el arte, ¿no? Entonces, bueno, ahí están marcando ustedes una de las cuestiones como principales a pensar, ¿no? De cómo es ese origen, ¿no? De la escritura, y también la crítica a ese logocentrismo, ¿no? Que el que más lo retoma es este antropólogo, Goody, y creo que no leemos ningún texto de él, pero hay uno en la bibliografía, que estaba también, creo que en la unidad 4 o así, pero Carla lo retoma, ¿no? Pensando la escritura, la comunicación, ¿no? La escritura como medio de comunicación y los cambios en las sociedades a partir del análisis de los medios de comunicación, de las formas de comunicación, ¿no?
y